Grabamos la clase, está bien. La clase está siendo grabada desde ahorita. Gracias. Sí, doctor. Bueno, buenos días a todos. Buen día, doctor. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Me imagino que todos están encerrados, ¿verdad? Hay 4 personas que están esperando en la sala de espera, yo no sé. Vamos a ver qué pasa con estos. Todos están admitidos, admitir todos. Bueno, todos están bien, ¿verdad? Ok. ¿Me escuchan? Ok. Sí, Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Estoy en Ciudad Universitaria, ¿ah? Así que pueden sentirse en ambiente. ¿Ah? Vamos aprendiendo algunas cosas buenas, ¿verdad? En este sentido de este sistema nuevo que estamos acá. Inclusive me puse la gorra porque me está dando el sol. Ah, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la historia nutricional. Miren ustedes de qué manera este tema es importante para todos los médicos generales. Am, hay un perro por ahí que está ladrando, tal vez puedan apagar el micrófono. Este, la nutrición, ¿verdad? Es el elemento clave, es el sustrato de la vida. Sin la nutrición no pueden vivir las personas, no crecen, no se desarrollan. Y entonces sucede que la persona no podría tener todas las habilidades necesarias y suficientes como para poder vivir. Esto es importante porque en el perfil pediátrico de enfermedades, la nutrición juega un papel importante. En la primera clase yo les había mencionado cuál es el porcentaje de la desnutrición en Honduras. Les quiero recordar que 30% de los niños tienen algún grado de desnutrición, ¿verdad? Pero también hay otros trastornos de la nutrición que son importantes de evaluar. Por ejemplo, hay alrededor de un 15 a 20% más de niños con sobrepeso y obesidad. Y hay otro 15 a 20% más de niños que tienen desnutrición selectiva de nutrientes, lo que llamamos nosotros hambre oculta, ¿verdad? Que significa pues de que hay alguien que tenga algunos minerales o algunos nutrientes que le son deficitarios. En el caso, por ejemplo, el más frecuente nuestro es la deficiencia de hierro, ¿verdad? Entonces los niños desarrollan anemia por deficiencia de hierro. ¿Y por qué es importante la anemia por deficiencia de hierro? Recuerden ustedes la fisiología de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína compleja, ¿verdad? De 4 enlaces, ¿verdad? Es una molécula grande que está en el glóbulo rojo. Esa hemoglobina traslada el hierro, el oxígeno, traslada el oxígeno desde los pulmones hacia la periferia, hacia los tejidos. Entonces, al no haber hierro, la hemoglobina baja en cantidad en una cantidad sustantiva. Eso hace que los glóbulos rojos no sean suficientes. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que lleva a los tejidos, especialmente el cerebro, entonces el cerebro funciona de manera limitada. Es como cuando ustedes están jugando un partido de básquetbol y necesitan agua, necesitan 500 ml de agua y ustedes solo toman una quinta parte, por ejemplo, o la mitad, 250 ml. Y entonces ustedes van a continuar con sed porque significa que el cuerpo necesita más agua. Entonces, de esa manera, si el cerebro no recibe la cantidad de oxígeno que es transportada por la hemoglobina, que es formada especialmente con el hierro, entonces el cerebro va a estar sumamente limitado en sus funciones. Y eso es lo que pasa en el primer año de vida cuando nosotros vemos
que los niños deben de recibir suficiente hierro, porque si no reciben suficiente hierro, sobre todo el primer año de edad, los primeros 24 meses de edad, entonces van a encontrar ustedes que son niños que van a tener muchas limitaciones, muchas limitaciones. Faltan compañeros, dicen. ¿Por qué faltan compañeros? ¿Alguien que sepa? Ya están todos admitidos. Sí, ya están todos admitidos. No debería de faltar, no debería de haber nadie afuera. Entonces, cuando no hay suficiente cantidad de hierro, el oxígeno no se puede oxigenar bien. Pero hay otros nutrientes que son importantes también, por ejemplo, el zinc, por ejemplo, el ácido fólico, sobre todo en la mujer embarazada. Y tomamos el tema del ácido fólico porque nosotros tenemos niñas embarazadas que son deficientes de ácido fólico y entonces, ¿cómo se llama? Pueden desarrollar los bebés, si están embarazadas, los bebés pueden desarrollar algún trastorno del tubo neural y entonces desarrollar trastornos neurológicos severos que van a ser de mucha limitación para el resto de la vida. Entonces, vean ustedes de qué estamos hablando. Estamos hablando de cómo es de importante la nutrición en el ser humano. Dentro de estas, vamos a hacer 3 pláticas. La primera plática que del día de hoy, vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia clínica pediátrica, nutricional. El día de mañana vamos a hablar sobre la antropometría. En el transcurso del día les voy a mandar un link donde van a ustedes a ingresar y a recibir el curso corto sobre antropometría infantil del Global Network Health, que es un curso que dura alrededor de 1 hora, hora y media, y que ustedes van a poder estudiar, ¿verdad? Y ver de cómo es que se miden los niños pequeños. El día de mañana vamos a hablar un poco de antropometría. Y el día lunes sería, porque mañana es viernes, ¿verdad? Y el cuerpo lo sabe, el día lunes vamos a hablar un poco sobre lo que es la vigilancia epidemiológica nutricional, que también les voy a mandar el manual para que ustedes lo estudien durante el fin de semana y podamos tener un conversatorio. Hoy me gustaría que fuera un conversatorio porque esta es una clase práctica. Entonces vean ustedes lo que vamos a hacer. Durante toda esta hora, hora y media que vamos a hablar, ¿cuánto es el tiempo que tengo? ¿Alguien que me pueda decir? Bueno, doctor, se supone que ya está ilimitado, porque las últimas charlas todas han sido ilimitadas. No, Se supone que ya quitaron el tiempo de límite, doctor. Ahí sí, le va a avisar como a los 30 minutos más o menos que ya no hay límite. no, Si no, le va a decir que... sí, eso no, yo no entiendo. Me refiero a la clase de hoy, ¿cuánto es el tiempo que tengo? ¿Hora, hora y media? ¿Cuánto quieren? Hora y media. Perfecto. Ok, listo. Entonces, entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco sobre la historia clínica pediátrica, pero yo quisiera adelantarles cosas que ustedes deben de hacer. En la casa ustedes pueden tener niños, ¿verdad? Niños de 0 hasta 18 años. Pero alguien me va a decir, bueno, en mi casa no hay niños, pero usted puede contactar a un niño, ya sea por el Zoom, si ya lo puede utilizar, por Skype o por simplemente el WhatsApp Image o el teléfono Image del WhatsApp. Y entonces ustedes pueden contactar a una persona. Si no llegan a contactar ninguna persona, ¿verdad? Entre ustedes mismos pueden, que tienen hijos, que tienen sobrinos, se pueden comunicar y fácilmente de esa manera poder hacer un conversatorio. La idea es que cada uno de ustedes practique el interrogatorio nutricional pediátrico para que puedan plasmarlo dentro de un formato que ya se los he enviado por correo y que ustedes lo pueden abrir si quieren de manera paralela, pero lo vamos a ir viendo en esta pantalla, así que no hay ningún problema. En el caso de mañana, aparte del curso que van a tomar ustedes en línea,
y aparte de los videos que yo les voy a mostrar también online acá en tiempo real, también ustedes pueden buscar niños para medirles el perímetro cefálico o para medirles la talla y la longitud. Más de alguno me va a decir a mí, más de alguno me va a decir a mí que no tiene, que no tiene prospectos, pero es bien facilito tener prospectos. Por ejemplo, para medir perímetro cefálico, ustedes agarren una pelota, una sandía, un melón, una papaya, que hay en la casa, un jarrón, lo que sea, con tal ustedes le puedan dar vuelta a la cinta métrica, ustedes pueden hacer un perímetro cefálico. Entonces, nadie me puede decir a mí que no pudo hacer una medición del perímetro cefálico, a menos que esté en la cárcel, y aún en la cárcel, si está metido usted ahí, a los barrotes le puede dar, eh, darle vueltas para obtener una medición. Así que no hay excusas. En la estatura, la longitud, bueno, si ustedes tienen una botella de refresco de cualquier cosa, ¿verdad? De vino, de, de refresco de Coca-Cola, Sprite, lo que sea, Pepsi, ¿verdad? Para que no se vayan a resentir los de la Pepsi. Ustedes pueden medir la longitud de esa botella y entonces poder tener un parámetro de longitud y estatura en un niño pequeño. Pero alguien me va a decir, es que yo quisiera tener una práctica de un objeto, un niño de unos 10 años. Bueno, pues entonces puede agarrar la cama y medir la cama, puede agarrar un sofá, medir el sofá, puede medir la estatura del inodoro si quiere. No hay, quiero yo, a alguien que no tenga un inodoro y pueda medir la estatura del inodoro. No hay excusas para no practicar antropometría simulada, llamémosla así, antropometría simulada. Bien, entonces vamos a lo que vamos. Si hay alguien que falta, si hay alguien que no está en línea, por favor avísenme para poder ver qué hacemos. ¿Ven la pantalla? Sí. Perfecto, Sí, un Excel es. perfecto. Esta es una gráfica de un Excel que yo se la envié a ustedes. Bueno, comencemos por el principio. Esta es una historia nutricional pediátrica que tiene una fecha, que tiene una institución y que tiene un número de expediente. Usualmente, pues nosotros tenemos el número de expediente que es la tarjeta de identidad y por lo tanto, vamos a tomar la tarjeta de identidad como número de expediente clínico. Y entonces hay alguna información general que es parte de los datos generales que ustedes tienen. El nombre y los apellidos. Acuérdense que hay niños que tienen uno, que tienen dos, hay niños que tienen hasta 3 nombres y los 2 apellidos. Raramente va a encontrar un solo apellido. La fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la edad, el género, si es masculino o femenino, el nombre y apellidos de la madre, el teléfono, la dirección. No le vamos a pedir correo electrónico, pero sí le podemos tomar el número de teléfono y la dirección exacta. Atrás de la pulpería Mary, detrás del palo de mango que está en el parque central, al lado de la iglesia tal, enfrente de la escuela no sé qué, etc. La dirección tiene que ser exacta. Y la ocupación de ambos padres. El motivo de la consulta, pues ya se ha discutido un poco, me imagino yo, con la doctora Wendy Murillo sobre el motivo de la consulta y la historia de la enfermedad actual, que tristemente, le hemos llamado EA. Quítense la mala costumbre de estar diciendo EA.
Nadie les va a entender EA porque EA no es ninguna abreviación internacional. Es historia de la enfermedad actual. Entonces, en esa historia de la enfermedad actual, quiero tomar algunas cosas importantes. ¿Cuáles son las primeras tres cosas complicadas que los estudiantes de medicina cometen errores en la construcción de la historia de la enfermedad actual? Primero, el español, ¿verdad? No hablan un buen español. Tienen que estar leyendo libros que no son de medicina para que tengan ustedes un buen lenguaje. Léanse historias románticas, historias de ficción, historias históricas, valga la redundancia, espionaje, de lo que lean el periódico. Cualquier cosa deben de leer. Estudien, lean pediatría, por favor. Lean pediatría. Entonces, ustedes necesitan leer para poder tener una capacidad de lenguaje amplia, sostenida. Escriban lo que dice el paciente, no supongan. El que supone siempre se equivoca, siempre se equivoca. En la historia de la enfermedad actual, cada síntoma tiene alrededor de 15 a 20 características cada uno. Y entonces, si una persona tiene 3 o 4 o 5 o 6 síntomas, si ustedes multiplican lo mínimo que serían unas 15 por 5 por decir algo, imagínense la cantidad de letras, de palabras que debería de tener una historia de enfermedad actual. Por lo tanto, una historia de la enfermedad actual no puede ser de 3 renglones, Dios mío. Tiene que ser de por lo menos 3/4 partes de una página o la mitad de una página y a veces una página entera. Pero no me estén poniendo cuentos de camino real, ¿verdad? Que el taxista se les quedó, que no tenía dinero para subirse al bus, que los vigilantes no la dejaron entrar al hospital. No, esas cosas no se ponen. Se pone cuál es la evolución de los síntomas de manera cronológica, de manera evolutiva, de manera como se van presentando los síntomas. Y entonces ustedes construyen la historia de la enfermedad actual. ¿Cuáles son los datos, los síntomas más importantes en el estado de nutrición? Primero, que el niño no come. Otro puede ser una diarrea que tenga unos 10 a 15 días de evolución. Fiebre prolongada, que no se sabe pues, cuál es la causa de la diarrea. Puede ser también um, algunos signos que aparecen en el cuerpo, por ejemplo, edema en miembros inferiores o edema abdominal prominente, descamación de la piel, puede ser equimosis, petequias, equimosis, puede ser el color de la piel, el color del pelo que va cambiando de negro a café hasta decolorado completamente, o rubio, ¿verdad? Porque no es que sean niños rubios, blonde, ¿verdad? Sino que son el pigmento decolorado del pelo. Y esos son los síntomas principales, las lesiones en la piel, eh, trastornos de la visión, ¿verdad? Esos son los síntomas más importantes en la historia de enfermedad actual que deben de ir, ¿verdad? Hay que preguntarle entonces si come, no come, si vomita de manera prolongada, etcétera. Y entonces hacemos la historia clínica hasta llegar al diagnóstico que tiene el paciente y vamos a adelantar algunos datos importantes. En la historia vamos a requerir alguna información que es importante, por ejemplo, información socioeconómica de la familia y el paciente. Vamos a preguntarle con quién vive, ¿verdad? ¿Quiénes son sus cuidadores? Porque en la mayoría de los casos los cuidadores de los niños son los mismos hermanos que son niños, ¿verdad? O a veces son personas que no están capacitadas desde el punto de vista escolar o desde el punto de vista de entrenamiento de cuidadores, ¿verdad? Sino que son personas
que llegan a la casa sin ninguna instrucción y se ocupan de los niños. Se ocupa la ocupación del padre, la ocupación de la madre, el lugar que ocupa el niño, si es el niño mayor, si es el primer niño. Hay dos esperando todavía, dicen ahí. Perfecto, están entrando hasta ahorita. Llegaron tarde, pero de todas maneras la charla está siendo grabada, así que no hay ningún problema. Los ingresos familiares, ¿verdad? Ya sea del papá o ya sea del papá y la mamá o de cualquier otro integrante de la familia que esté percibiendo algún ingreso y que con eso pueda ayudar a tener un paquete, una bolsa que le permita sustentar todas las necesidades que tiene la vivienda. En la vivienda, tipo de la vivienda, ¿verdad? Cómo es la vivienda, ¿verdad? Las características físicas, si cuenta con acceso a agua, si cuenta con servicios públicos, si es propia o no, ¿verdad? Y si es alquilada, pues saber de cuánto es el alquiler de la casa. Imagínense ustedes que un padre de familia tenga 4 niños, él y la esposa, o la cónyuge, ya son 6. Pónganle ustedes que esté alquilando una pieza por 1,000 empiras mensuales y el salario mínimo son 8, quiere decir que 7 son los que va a invertir en alimentación, en salud, en transporte, en diversión, en vestimenta y en todas las cosas que necesita la persona. Vamos a pasar entonces en la historia nutricional a los antecedentes neonatales y patológicos, que son importantes: la edad gestacional, ¿verdad? El peso al nacer del niño, el tipo de parto, cuánto fue la talla, las complicaciones neonatales si las hubieron, las alergias que tiene el niño, si las tiene o no las tiene. Es importante negar si no tiene alergias el niño. Usualmente este dato se olvida, no se coloca y es importante. Hay niños que son alérgicos a olores, ¿verdad? No a olores, sino que a alimentos y a aerosoles, ¿verdad? Entonces son importantes colocarlos si son alérgicos. ¿Cuáles, verdad? ¿Cuáles son esas complicaciones neonatales y cuáles son las alergias que tiene? Si es que las tiene, y si no tiene, pues también. ¿Qué enfermedades ha tenido? Si ha tenido enfermedades o no ha tenido enfermedades. Si ha sido hospitalizado o no. Si ha sido hospitalizado, cuántas hospitalizaciones. Cuánto es la duración de cada hospitalización. Estamos hablando de la historia nutricional, pero esos son datos importantes que siempre deben de estar en la historia clínica. Y la vacunación, que es importantísima, sobre todo en nuestro país, porque a la par de la vacunación se establece la aplicación de 300,000 unidades de vitamina A cada 6 meses a todos los niños. Y eso es importante porque eso significa, pues, de que de alguna manera estamos tratando de evitar los trastornos de déficit de vitamina A en la infancia. Los antecedentes familiares son importantes, las alergias, si hay presencia de obesidad o no, si hay azúcar en la sangre, diabetes mellitus, hipertensión arterial. Esto ya se va a terminar, parece, pero bueno, vamos a seguir siendo, ya me dieron el aviso. Eventos cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer, ¿verdad? El apetito, ¿cómo es? Los hábitos intestinales. Mañana no voy a poner la sala de espera. Fue un error haber poner sala de espera. Simplemente estaba tratando de utilizar algunas herramientas que trae la escuela en la página de pero ya mañana no les voy a poner sala de espera. Parece que eso ha sido un problema el día de hoy. Pero están todos en el sistema. La dentición, ¿cómo ha sido? ¿Verdad? ¿Cómo ha sido la masticación? ¿Cuándo comenzó a observarse la masticación?
¿Cuáles han sido los complementos nutricionales que ha tenido el niño? Si es que los ha tenido y cuáles. Hay algunos en nuestros medios, hay algunas sustancias que los usan eh, como suplemento y como complemento. Hay una diferencia muy grande entre un suplemento nutricional y un complemento nutricional. Un complemento nutricional es una sustancia que se da además de la alimentación que recibe el niño, mientras que suplemento nutricional es un alimento que suple una comida. Por ejemplo, hay algunas formulaciones eh, infantiles que sirven para ese asunto. ¿Qué tipo de sustancias son las que utilizan? En nuestro medio, por ejemplo, hay una sustancia, hay unos polvos eh, que vienen envasados en lata, pero que deben de usarse en niños mayores de 4 años y de mucha población, si me los pregunto, van a tener que decir el nombre. Pero bueno, se lo voy a decir ya. El Sustagen, por ejemplo, el Sustagen es un complemento nutricional, pero que mucha gente lo utiliza como suplemento nutricional. Y debe ser utilizado en niños mayores de 4 años por la carga osmolar que tiene. Si se lo da a niños menores de 4 años, pues la carga osmolar es alta y entonces el niño no puede procesar adecuadamente y es un golpe de riñón. Entonces es muy importante tener ese conocimiento nutricional sobre cuáles son los alimentos que está recibiendo un niño y anotarlos en la historia clínica. Pero hay que preguntarlos. Si no se los pregunta, no se los va a decir la señora, o el papá, o el cuidador. La valoración antropométrica es importante, ¿verdad? Vamos a establecer algunos datos que son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el perímetro, el peso actual y la talla o la longitud. El peso actual, pues no lo voy a mencionar. La talla y la longitud, sí, ¿verdad? Sabemos que la talla es la medición de un niño estando de pie y la longitud es una medición del niño estando en decúbito dorsal o supino. Entonces es diferente porque la estatura, la estatura en talla es un poquito menor, quizás 1 o 2 centímetros, de acuerdo a el panículo adiposo que está en el talón que la longitud. Pero es importante hacer que la longitud debe de medirse en los niños menores de 2 años y la talla pues en niños mayores de 2 años y que ya se puedan mantenerse de pie. Otros datos que se calculan que vienen relacionados con la estatura, la edad y el peso es el índice de masa corporal, algunos datos de mediciones como el perímetro cefálico es importante, el perímetro torácico que se mide a nivel de las tetillas y el perímetro braquial, ¿verdad? Que más o menos en el tercio medio del brazo, hay que tomar un brazo, usualmente el izquierdo, ¿verdad? Porque la mayor parte de los niños son derechos y el bíceps está hipertrófico, entonces mejor es el brazo izquierdo, que es el que menos se moviliza. El pliegue tricipital no es otra cosa que el tejido adiposo detrás del brazo, ¿verdad? Así como el pliegue subescapular, el del bíceps y el suprailíaco, ¿verdad? Que son pliegues que hay un aparatito especial para medir pliegue, ¿verdad? Pero que no lo hacemos, pero ustedes deben de conocer lo que existe y que si alguna oportunidad este, tienen el espacio o el tiempo de ver un medidor de pliegues, pues sería bueno para que vieran cómo es una como especie de tijera que tiene en el borde dos pinzas, ¿verdad? Donde se agarra el pliegue cutáneo, por ejemplo, en este caso voy a medirme el pliegue cutáneo, lo agarro así más o menos el pliegue cutáneo, ¿verdad? Y entonces al otro lado de agarrar la tijera hay una curva donde mide en centímetros el espacio que está midiendo. Entonces, otro dato importante cuando usted tiene esos indicadores es hacer esta tablita. Esta tablita es muy importante que muy pocos alumnos y médicos internos y residentes lo hacen, pero hay que hacerlo, ¿verdad?
es colocar en una columna los indicadores, ¿verdad? Que es el peso, la edad, la talla de edad, el peso y la talla y el índice de masa corporal y la edad. Y entonces establecer cuál es el percentil actual y cuál es el percentil 50. El percentil 50 o la puntuación Z, ¿verdad? Es la manera de cómo se evalúa, de cuánto o de cuánto está un niño tan cerca de la mediana para poder hacer una relación. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud establece el puntaje Z de desviación estándar y las curvas de crecimiento del CDC, por ejemplo, miden percentil, ¿verdad? El puntaje Z es una medición de desviación estándar que mide cuán lejos está un valor alejado de la media, mientras que el percentil es una relación de 1 en 100, ¿verdad? Y que establece algunos parámetros en promedio, ¿verdad? El percentil 50 es el promedio, el percentil 75 es la media de la media, ¿verdad? El percentil 75 y 45, perdón, 35 y 75, y los parámetros distales, ¿verdad? Como por ejemplo el percentil 90 y el percentil 10, el percentil 95 o el percentil 5, el percentil 97 y el percentil 3, y el percentil 100 y el percentil 0, que son las relaciones en las cuales hay que hacer esa medición, ¿verdad? Entonces, el porcentaje de adecuación es lo que le sobra o lo que le falta a un niño a ese percentil medio. No significa que sea normal, sino que es una tendencia, y esa tendencia es la que vamos a valorar. El día lunes vamos a hacer un poco de ejercicio de esto para que podamos ver gráficamente en qué consiste estas situaciones. Hay pruebas bioquímicas que son importantes, ¿verdad? Pero que no las vamos a discutir ahorita porque las van a discutir en el tema de nutrición, creo que con la doctora Colindres, creo que eso, no sé con quién van a hacer esto. Bueno, antecedentes alimentarios son importantes. Los antecedentes alimentarios, muy importante, por ejemplo, y esos son datos que no están escritos en la historia de la enfermedad actual, y ustedes la tienen que poner siempre. Lactancia materna, si hubo lactancia materna, si no la hubo, y por qué. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no hubo lactancia materna? Usualmente las madres dicen que no les bajó la leche, pero eso realmente es una falacia, no es que pase eso, sino que sucede que no es bien, no es bien educada, no se le proporcionó durante el embarazo información adecuada, y entonces no pudo eh, resolver los problemas que se presentan al principio de la lactancia natural. También la introducción de leches artificiales. En unos hospitales se les da leches artificiales, sobre todo los privados, se les da leches artificiales a los niños sin que lo pidan. A veces ni se da cuenta el pediatra, ¿verdad? Sino que ya les dan la leche. En los hospitales públicos, pues hay un poquito de mayor control, hay alojamiento conjunto y apego precoz, pero siempre hay que preguntarle este dato a la madre. Si la lactancia materna fue exclusiva y cuánto tiempo.